Nosotros, para calcular derivadas, no vamos a utilizar la definición y hacer un límite cada vez, pues sería un proceso demasiado largo y tedioso. Para ello, lo que vamos a hacer es aprender una serie de reglas con las que será mucho más fácil el cálculo de estas derivadas. Estas reglas que vamos a aprender se llaman reglas de derivación y vamos a ver a continuación la más importante. Empezamos con la más sencilla de todas, que es la derivada de una función constante. Derivada de una función constante. Imaginaros que tenemos una función f de x igual a un número, que le voy a llamar por ejemplo k, pues la derivada de un número siempre nos va a dar 0. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 5, su derivada, f' de x, será siempre 0. Y eso para cualquier número, sea el que sea. Pasamos a la segunda regla de derivación, que va a ser la regla que más vamos a utilizar y que más práctica es, que es la derivada de una potencia. Si tenemos una función potencial, por ejemplo, f de x igual a x elevado a cualquier exponente, le voy a llamar n, su derivada, f' de x, será n por x elevado a n menos 1. Y esta es súper importante porque, como os digo, la vamos a utilizar un montón de veces. La voy a recuadrar, también recuadraré la de antes, y vamos a hacer algunos ejemplos para practicarla. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x, su derivada, acordaros que si no teníamos ningún exponente, aquí es como si pusiese un 1, es decir, x elevado a 1, por lo tanto su derivada será el exponente que es 1 por x elevado a 1 menos 1. Esto será 1 por x elevado a 0, y recordad también de cuando vimos potencias que cualquier cosa elevado a 0 daba 1. Por lo tanto, la derivada de la función x es 1. Veamos, por ejemplo, la derivada de la función x cuadrado. Si f de x es x cuadrado, su derivada será, siempre tenemos que poner delante el exponente, en este caso 2. Y luego hay que poner de exponente lo que teníamos antes, que era un 2, restándole 1. Sería, por lo tanto, 2 por x elevado a 2 menos 1, que es 2x. Hagamos, por ejemplo, ahora f de x igual a x al cubo. Eso sería f' de x, su derivada sería 3, que se pone delante, y luego x elevado a 3 menos 1, que es 2, por lo tanto 3x cuadrado. Y como veis, el cálculo de estas derivadas, de las funciones potenciales, no reviste mayor dificultad. Pero como os he dicho antes, esta es una regla muy potente, porque no solo se puede aplicar a exponentes positivos, es decir, como hemos hecho ahora en el 1, en el 2, en el 3, etc. También se puede aplicar para exponentes negativos. Y vamos a ver unos ejemplos. Imaginaros que tenemos la función f de x igual a 1 partido por x. Sabéis que 1 partido por x es lo mismo que x elevado a menos 1. Recordad una propiedad de las potencias, lo voy a escribir aquí aparte, que decía que a elevado a menos n era 1 partido por a elevado a n. ¿La recordáis? Bueno, pues aplicando esta propiedad, 1 partido por x es lo mismo que x elevado a menos 1. Y esto lo podríamos derivar por la fórmula que acabamos de ver, la fórmula de la potencia. Y sería f' de x igual al exponente, que es menos 1, por x elevado a menos 1 menos 1. Eso da menos 1 por x elevado a menos 2, y x menos 2 por la misma fórmula que hemos visto antes, es decir, esta fórmula de aquí, lo podemos poner como 1 partido por x cuadrado, así que esto quedaría menos 1 partido por x cuadrado. O por ejemplo, si tenemos f de x igual a 1 partido por x cuadrado, por la propiedad de las potencias de exponente negativo, esto será x elevado a menos 2, por lo tanto, f de x prima, su derivada será menos 2 por x elevado a menos 2 menos 1, es decir, menos 2 por x elevado a menos 3. Y x elevado a menos 3 por la misma propiedad es 1 partido por x elevado a 3, por lo tanto esto daría menos 2 partido por x al cubo. Yo os aconsejo que esta fórmula os la aprendáis. La derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x cuadrado, porque como sale muchas veces, así no tendréis que hacer este proceso cada vez. Bueno, continuamos. Como os he dicho, esta regla de aquí es muy versátil. Yo la he aplicado a exponentes positivos y a exponentes negativos, pero también se puede aplicar a exponentes fraccionarios, y recordad que los exponentes fraccionarios era lo mismo que las raíces. Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que tengo la función f de x igual a raíz cuadrada de x. Teníamos una propiedad en las potencias que nos decía que x elevado a n partido por m era la raíz mésima de x elevado a n. Si tenemos en cuenta esta propiedad que os estoy marcando aquí,
la raíz cuadrada de x será x elevado a 1 partido por 2, ya que este exponente, aunque no ponga nada, es 1, y en una raíz cuadrada sabéis que no se pone el índice, pero es un 2. Y podemos aplicar aquí la propiedad de la potencia a la hora de derivar, y esto sería f' de x igual al exponente, que es un medio, por x elevado a un medio menos 1. Si hacemos la operación un medio menos 1, lo voy a hacer aquí aparte, un medio menos 1, si hago mínimo común múltiplo, eso es 2, 2 entre 1, 2 por 1 es 1, y 2 entre 1 es 2 por 1, 2, eso da 1 menos 2, da menos 1 medio. Por lo tanto, esto sería 1 medio por x elevado a menos 1 medio. Y x elevado a menos 1 medio lo podemos pasar al denominador como x elevado a 1 medio y sería 1 partido por 2x elevado a 1 medio. Pero x elevado a 1 medio, ya lo habéis visto aquí, era la raíz de x. Por lo tanto, esto será 1 partido por el doble de la raíz de x. Y ya tenemos la derivada de la raíz cuadrada de x. Hagamos un ejemplo con otra raíz, por ejemplo, f de x igual a la raíz cúbica de x al cuadrado. Esto sería x elevado a 2 tercios, por esta propiedad que acabamos de ver. Y si derivamos de esto sería f' de x, el exponente que es 2 tercios, por x elevado a 2 tercios menos 1. Esto sería 2 tercios por x, y si hacemos 2 tercios menos 1, lo voy a hacer aquí aparte, 2 tercios menos 1, hacemos el mínimo común múltiplo, que es 3, y sería 3 entre 3, 1 por 2, 2, y 3 entre 1, 3 por 1, 3. 2 menos 3 sería menos 1 tercio. Por lo tanto, quedaría x elevado a menos 1 tercio, que lo podemos pasar al denominador como x elevado a 1 tercio, y x elevado a 1 tercio es la raíz cúbica de x elevado a 1. Por lo tanto, la derivada de la función raíz cúbica de x al cuadrado es 2 tercios de la raíz cúbica de x. Y así podríamos calcular la derivada de cualquier función que fuese una potencia de x, sean potencias positivas, potencias negativas, que estaría la x en el denominador, o fuesen raíces, que sería cuando tenemos potencias fraccionarias. De todas ellas, recordad sobre todo la fórmula principal, la voy a volver a poner para que la recordéis. Si la función es x elevado a n, su derivada f' de x es n por x elevado a 1 menos, a n menos 1. Recordad también la derivada de 1 partido por x, porque se utiliza mucho. Su derivada, acordaros, era menos 1 partido por x cuadrado. Y recordad también la derivada de la raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada, f' de x, será 1 partido por el doble de la raíz de x. Acordaros que la habíamos visto aquí. Estas tres son las que más se utilizan, por lo tanto las voy a recuadrar, os las voy a marcar para que nunca las olvidéis. Y continuamos viendo más reglas de derivación. En este caso vamos a ver la derivada de las funciones exponenciales y logarítmicas. Exponenciales y logarítmicas. Estas reglas son muy facilitas y dicen así: si tenemos una función f de x que es igual a cualquier número elevado a x, su derivada, f' de x, es ese mismo valor a elevado a x multiplicado por el logaritmo neperiano de a. Si tenemos una función f de x que es el logaritmo en base a de un número x, su derivada, f' de x, es 1 partido por x por el logaritmo neperiano de a. Y esto lo tenéis que aprender. Y como casos particulares, que son los que más se utilizan, voy a ponerlo aquí, serían las derivadas de las funciones exponenciales y logarítmicas más frecuentes, que es la función exponencial e elevado a x, que su derivada simplemente vuelve a ser e elevado a x, es exactamente la misma, ya que acordaros que el logaritmo neperiano de e valía 1, y por otro lado la función logarítmica, logaritmo neperiano de x, que su derivada simplemente será 1 partido por x. Y voy a recuadraros estas fórmulas porque quiero que las recordéis, porque pueden saliros en cualquier momento y son importantes. Podríamos ver algún ejemplo, por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 7 elevado a x, su derivada según la fórmula sería ese mismo 7 elevado a x por el logaritmo neperiano de 7, y ya estaría hecho. O si por ejemplo tenemos la función f de x igual al logaritmo en base 3 de x, su derivada sería 1 partido por x por el logaritmo neperiano de la base, que es 3. Y por último vamos a ver las derivadas de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, tienen también sus derivadas, sus fórmulas, y sería la siguiente: si f de x es el seno de x, su derivada, f' de x,
es el coseno. Y esto no lo tenemos que aprender. Si la función que queremos derivar fuese el coseno, su derivada f' de x es menos el seno de x. Y si la derivada de la función que queremos calcular es la derivada de la tangente de x, esa derivada se puede poner de dos formas. Puede ser 1 más la tangente cuadrado de x, o también la podemos poner como 1 partido por el coseno cuadrado de x. Ya sé que parece raro que una función pueda tener dos derivadas, pero en realidad, si supiésemos un poquito más de trigonometría, podríamos comprobar que 1 más la tangente cuadrado es lo mismo exactamente que 1 partido por el coseno cuadrado. Y estas son las derivadas de las funciones trigonométricas que tenéis que aprenderos, así que os las recuadro para que no se os olviden.